Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes, profe. Vamos a empezar el día de ayer. Este, estuvimos viendo lo de los radicales libres. Pensé que quedaba más información en la diapositiva. Prácticamente nada más queda una lámina que hace referencia eh, semejante a la última diapositiva, donde nos muestra los diferentes orígenes de los compuestos antioxidantes, de dónde los podemos obtener o de dónde son provenientes. Les voy a pasar la presentación, voy a obviar la presentación. Vamos a mostrarles un video para ir recapitulando lo que hemos estado mostrando ahorita en relación a la fosforilación oxidativa. Habla un poquito también en relación a otras vías metabólicas que ya hemos revisado, eh, para ir disipando cualquier duda que pudieran tener en relación a la fosforilación oxidativa, que normalmente, bueno, en la actualidad se describen sus libros de texto y que pueden tener disponibles a su alcance. Vamos a mostrar. Deje que cargue y voy. Bueno, lo que preguntaba Luis Enrique el día de ayer, hacía pregunta en relación a ¿cuál era la pregunta, Luis Enrique, de los conservadores? Sí, y que por qué en algunas ocasiones los conservadores empiezan a realizar el proceso inverso, o sea que en vez de evitar la oxidación, influía más bien a que se terminara oxidando. Bueno, allí en teoría, lo que se reporta y según en relación a los conservadores, en teoría, pues son compuestos altamente regulados por la FDA, ¿eh? Entonces, es muy difícil que en teoría puedan sufrir este tipo de transformaciones químicas, eh, si pudieran presentar, básicamente son originados por algún procedimiento en cuanto a la fabricación del producto alimenticio que pudiera tener un, o sea, vaya, que no hubiera estado controlado eficientemente en el procesamiento de ese alimento, porque prácticamente todos los conservadores químicos, por ejemplo, generalmente que se agregan, que son los nitratos, el ácido benzoico, eh, prácticamente están altamente regulados, y precisamente su función o la adición de estos compuestos es para evitar que, que se proliferen microorganismos y que lleven la oxidación de estos propios alimentos, ¿sí? Entonces, generalmente si se presentan este tipo de reacciones secundarias, y bueno, lo que se ha reportado es precisamente a la falta de eficiencia en el control o de calidad en cuanto a la producción de los alimentos, porque precisamente son adicionados pues para disminuir el crecimiento o la proliferación de microorganismos no deseados en algún alimento, y o para evitar la oxidación de, de los alimentos. Obviamente, pues deben de tener sus controles, sus regulaciones en cuanto a la evaluación de las vida de anaquel, que eso es muy importante, tener en consideración. Cualquier producto que sea elaborado tiene que tener su control en cuanto a la vida de anaquel, para que precisamente se le ponga y se le etiquete una fecha de caducidad. Sí, es muy difícil que puedan tener ese efecto contrario. Obviamente, si se presentara, es por el mal control y procedimiento en la elaboración de estos productos. Y obviamente, pues al reaccionar, al
tener contacto con el aire, pues obviamente se van a proliferar pues, o microorganismos o los procesos de oxidación generando compuestos altamente tóxicos en el microorganismo, en el producto alimenticio, que obviamente va a ser perjudicial al alimento. Eso es lo que te puedo comentar al respecto, Luis Enrique. No sé si quede claro o nos ponemos a revisar algún otro detalle al respecto, pero eso seguramente lo vas a ver ya que lleven tecnología de alimentos. Eso es donde lo ven. Todos los procesos, los procedimientos tecnológicos para la elaboración de productos, sobre todo, eso tiene que ver mucho en los productos envasados y enlatados, que tienen que tener diferentes procesos de esterilización, y van a ver todos los procesos de esterilización eficientes en la actualidad, que te van a permitir tener un buen control, operación y funcionamiento de la adición de esos conservadores químicos. Obviamente, si hay un procedimiento defectuoso en un mal control de calidad, pues se va a generar o microorganismos o alguna reacción con el oxígeno para generar la descomposición del alimento, ¿sí? Déjenme ver ahora si ya me permite proyectar. A ver, ya se visualiza, Luis Enrique. Que se escuche, por favor, Sí, me dices. de momento se ve. Y no sé si esté saliendo audio, pero por lo menos ahorita. Ah, ya se escucha. La respiración celular. Programa 5. Fosforilación oxidativa. A pesar de tanto esfuerzo, la fase 1 de la respiración celular, es decir, la glucólisis, genera solo 2 moléculas de ATP. Recordemos, sin embargo, que mucha de la energía de la glucosa ha sido transferida a las moléculas portadoras NADH y FADH2. En la fase final, llamada fosforilación oxidativa, es donde los portadores de energía descargan sobre numerosas moléculas de ATP. La fosforilación oxidativa se produce dentro de la mitocondria de la célula, dentro de las crestas de la membrana interna. Dentro de la membrana hay un sinfín de estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones. Aquí, dentro de cada cadena, los portadores de energía se utilizan para sintetizar el ATP. Una cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos adyacentes fijos en su lugar dentro de la membrana interna. La cadena funciona quitando energía a los electrones a medida que bajan en pares por un desnivel que produce el desfase de energía. La energía es transferida en parte al espacio que hay entre las dos membranas mitocondriales, el espacio entre membranas. La fosforilación oxidativa empieza cuando el NADH del ciclo de Krebs dona 2 electrones al primer complejo. A medida que los electrones pasan al complejo siguiente, los protones pasan desde la matriz al espacio que hay entre las membranas.
Los electrones pasan entonces al complejo siguiente y toman posición en el lado de la membrana que da a la matriz. Al pasar al complejo siguiente, un segundo par de protones serán recogidos en la matriz. Este complejo, llamado coenzima Q, recorre toda la membrana y empuja a los protones al espacio que hay entre las membranas. Los electrones se trasladan entonces al complejo final y vuelven al lado de la membrana que da a la matriz. Al final de la cadena, otros protones pasan a través de la membrana al espacio entre membranas. Dejó de proyectarse, ¿verdad? Sí, profe, ya Sí, no se profe. ve. Vuelvo a cargar, chicos. Está cargando, permítanme. La respiración celular. Programa 5. Fosforilación oxidativa. A pesar de tanto esfuerzo, la fase 1 de la respiración celular, es decir, la glucólisis, genera solo 2 moléculas de ATP. Recordemos, sin embargo, que mucha de la energía de la glucosa ha sido transferida a las moléculas portadoras NADH y FADH2. En la fase final, llamada fosforilación oxidativa, es donde los portadores de energía descargan sobre numerosas moléculas de ATP. La fosforilación oxidativa se produce dentro de la mitocondria de la célula, dentro de las crestas de la membrana interna. Dentro de la membrana hay un sinfín de estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones. Aquí, dentro de cada cadena, los portadores de energía se utilizan para sintetizar el ATP. Una cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos adyacentes fijos en su lugar dentro de la membrana interna. La cadena funciona quitando energía a los electrones a medida que bajan, en pares, por un desnivel que produce el desfase de energía. La energía es transferida en parte al espacio que hay entre las 2 membranas mitocondriales, el espacio entre membranas. La fosforilación oxidativa empieza cuando el NADH del ciclo de Krebs dona 2 electrones al primer complejo. A medida que los electrones pasan al complejo siguiente, los protones pasan desde la matriz al espacio que hay entre las membranas. Los electrones pasan entonces al complejo siguiente y toman posición en el lado de la membrana que da a la matriz. Al pasar al complejo siguiente, un segundo par de protones serán recogidos en la matriz.
Este complejo, llamado coenzima Q, recorre toda la membrana y empuja a los protones al espacio que hay entre las membranas. Los electrones se trasladan entonces al complejo final y vuelven al lado de la membrana que da a la matriz. Al final de la cadena, otros protones pasan a través de la membrana al espacio entre membranas. Finalmente, un átomo de oxígeno entra y recoge 2 electrones de la cadena y 2 protones de la matriz para producir agua. Cada molécula de NADH libera 2 electrones, que moviéndose por la cadena bombean 6 protones de la matriz. El papel principal del oxígeno en la respiración celular es hacer de sifón para los electrones que hay al otro extremo de la cadena. Ahora vamos a tener en cuenta otras moléculas portadoras de energía del ciclo de Krebs, FADH2. FADH2 entra en la cadena de transporte de electrones en la coenzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena y así pasan al espacio entre membranas 4 protones. Al final de la cadena, el oxígeno coge de nuevo los 2 electrones. Hasta ahora, la energía de NADH y FADH2 ha sido utilizada para bombear protones desde la matriz hasta el espacio entre membranas. Como resultado, la concentración de protones es mayor en el espacio entre membranas que en la matriz. Esto crea 2 tipos de desniveles en la membrana. Un desnivel de concentración de protones y un desnivel electrostático. Estos desniveles tienen una energía potencial que será utilizada para sintetizar el ATP. La evidencia sugiere que la energía potencial que cruza la membrana se utiliza cuando los pares de protones pasan por unos canales especiales de la misma. Así, cada par activa una enzima en el lado del canal que da hacia la matriz. Finalmente, esta enzima cataliza la reacción de ADP con un grupo fosfato para sintetizar el ATP. Vamos a revisar la síntesis de ATP a partir de NADH y FADH2. Cada NADH traslada 3 pares de protones al espacio entre membranas que al volver a la matriz producen 3 moléculas de ATP. Ahora, cada molécula de FADH2 traslada 2 pares de protones por la membrana, produciendo 2 moléculas de ATP. Esto va a los portadores de energía producidos en el ciclo de Krebs. No está mal. Pero hay otra carga de energía, la que viene del NADH producido en el citosol mediante la glucólisis. Aunque las moléculas no pueden por sí mismas cruzar las membranas mitocondriales, se las apañan para volver a situar sus electrones en la cadena gracias a lanzaderas altamente especializadas. Los electrones de este ejemplo entran en la cadena en la coenzima Q y bombean 4 protones hacia el interior de la membrana. Así, cada NADH de la glucólisis da como resultado la formación solo de 2 moléculas de ATP. Ahora vamos a juntarlo todo para obtener una imagen de la producción total de ATP a partir de una sola molécula de glucosa. La glucólisis generó 2 ATPs
y 2 moléculas de NADH, las cuales, al llegar a la cadena de electrones, produjeron 4 moléculas más de ATP. La descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs produjeron 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Las 8 moléculas de NADH se convirtieron en 24 ATPs. Y las 2 moléculas de FADH2 forman 4 moléculas de ATP adicionales. Si lo sumamos todo, la respiración celular produce 36 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. Así, estos 36 ATPs representan solo una parte de la energía disponible de la glucosa. La respiración celular toma la energía de la glucosa mediante la glucólisis, la mueve por todo el ciclo de Krebs y la hace bajar por la cadena de transporte de electrones. Aunque la respiración celular parece diversa, como veremos, la diversidad de un organismo es una virtud en los periodos de estrés. Ok, bueno. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Cristian, del video? ¿Cómo está? Pues, ¿cómo se interconectan las distintas rutas, como por ejemplo el ciclo de Krebs y sobre todo para la obtención total de toda la respiración celular, que fueron de cuánto, 32 ATP, si no me recuerdo? Y también vimos lo de las lanzaderas, de cómo recuperan los NAD y cómo se interconectan, sobre todo los NAD, en las distintas rutas. Okay. ¿Qué puedes complementar, Michelle, que no haya comentado Cristian? Debatir, refutar. Lara Martínez, Sí se me escucha. te escuchábamos, Lara. Bueno, es que se me estuvo como que cortando mucho el audio, entonces no pude entenderle bien, solo sé que era sobre la cadena transportadora. Ok. Beltrán, por favor. Sí, ahora sí ya quedó como que más claro cuál es el proceso, cómo se transporta los electrones del NADH, cómo bombea 6 protones al espacio intermembranal, que pues da como resultado 3 ATP, que es como lo que nos había dicho, y al igual que en el FADH, en el cual solamente bombea 4 protones para formar 2 moléculas de ATP, y pues es lo que entendí. Ok, Beltrán. León, por favor. Bueno, a mí también me quedó más claro porque pues ya es como más gráfico este video, ya no es como tanto de, pues, como lo habíamos visto, ¿no? Como puros esquemas o puro texto, sino ya esto es como más fácil de comprender. Se me hizo curioso que no mencionaran el concepto de quimiosmosis, pero a pesar de eso sí lo entendí bien, como mencionan mis compañeros, la síntesis de ATP y cómo van generándose cada rendimiento energético de cada ruta metabólica para, como mencionó mi compañero Cristian, pues al final de nuestra respiración tener un total de 36, me parece que mencionó el video. Ok, muy bien, León. Lluvia Selene, complementa la lluvia de comentarios, por favor.
Ah, sí, ¿me escucho? Ah, pues sí, o sea, ya quedó más claro, ya, o sea, ya lo de los complejos, lo que pasa, cómo, a qué lado se van los protones, y también al final cómo ya se sintetiza el ATP con ¿cómo se llama? Gradiente electroquímico. Y, ajá, y igual donde pasa que la mitocondria y pues en las crestas de esta. Y pues creo que ya. Vean, integra todas las ideas, por favor, concluye. Está bien, bueno, vámonos. Ok, voy a mostrar un nuevo video que tiene que ver ahora específicamente para que vean cómo es la animación, eh, cómo se lleva a cabo la síntesis de ATP a través del ATP sintasa. Voy a proyectar el video, por favor. Déjenme abrirlo. Por favor, León, me confirma si se escucha y se ve. El complejo ATP sintasa es una enzima que funciona de manera similar a una Ya se turbina. escucha, pues. Transforma la energía almacenada en el gradiente de protones en energía química almacenada en los enlaces energéticos del ATP. El flujo de protones fluye hacia el interior celular a favor de su gradiente electroquímico gracias a un rotor ubicado en la membrana. Parece que los protones fluyen a través de una entrada abierta a un lado de la membrana y se unen a las subunidades del rotor. Dentro de la membrana únicamente pueden rotar las subunidades que están protonadas, liberándose del sistema inmóvil de anclaje. Cuando las subunidades protonadas han completado casi una vuelta entera, vuelven al punto de inicio, cerca de las subunidades estáticas, donde un canal de salida permite que los protones se dirijan hacia el otro lado de la membrana. De esta manera, la energía almacenada en el gradiente de protones es transformada en energía mecánica de giro. Esta energía de giro se transmite a través de un eje unido al rotor que penetra en el centro de la característica estructura en forma de chupa chups, la ATPasa F1, que cataliza la síntesis de ATP. La porción de la ATP sintasa que forma la ATPasa F1 ha sido cristalizada. Su estructura molecular muestra que la posición del eje central influye en la conformación y disposición de las subunidades vecinas. Estos cambios son los que dirigen la síntesis de ATP a partir de ADP. En este modelo animado se ordenan los distintos estados conformacionales siguiendo una secuencia temporal durante la rotación del eje central. Como cualquier enzima, la ATP sintasa puede trabajar en ambos sentidos. Si la concentración de ATP es elevada y el gradiente de protones bajo, la ATP sintasa funcionará en sentido contrario al habitual, de manera que hidrolizará ATP mientras bombea protones a través de la membrana. Para demostrar la rotación del eje central, se diseñó un experimento en el que se unió experimentalmente un filamento corto de actina fluorescente a una unidad de ATPasa F1. El filamento fluorescente se podía visualizar con ayuda del microscopio. Cuando se añade ATP, se observa que el filamento empieza a girar, demostrando de manera directa las propiedades de esta extraordinaria máquina molecular.
Bueno, aquí este video prácticamente pues se muestra cómo es que se lleva a cabo la síntesis de ATP sobre ese complejo del ATP-ASA, que tiene diferentes subunidades y prácticamente se enfoca a las dos más importantes, que es la del transporte de protones a través de la F0 y la síntesis de ATP en la F1. Nada más lo quería mostrar para que vieran, gracias a esta experimentación con compuestos fluorescentes, que fue agregado al filamento de actina para poder dar evidencia y comprobar que que era un rotor que giraba, ¿sí? ¿Dudas, comentarios hasta ahorita, chicos? ¿Todo bien, profe? Ok, vamos a retomar algunos puntos que nos hace falta en relación a fosforilación oxidativa, que es importante revisar. Tiene que ver con, ya vimos prácticamente gran parte de la unidad en relación a la segunda etapa en que íbamos a dividir esta unidad. Ya llevamos prácticamente avanzado la totalidad de la segunda parte, nada me falta puntualizar, así como lo vimos en las clases desde la teoría de Mitchell, en que se estableció y empezó a plantear el uso de diferentes moléculas, que ya lo vimos en ese artículo que no les he enviado, el uso de compuestos químicos que son utilizados como desacoplantes, ¿sí? Entonces, retomando esa parte que habíamos mencionado que era un compuesto desacoplante, Cisneros, o cómo es el mecanismo de acción de los compuestos desacoplantes que revisamos en clases pasadas. Bueno, según lo que más o menos me acuerdo de lo de un desacoplante, son aquellos, bueno, valga la redundancia, como dice su nombre, son los encargados de desacoplar la concentración de electrones que hay. Ejemplos de los que vimos. Son el FCCP, SDNP y CCCP. Es FCCP, Ajá. 24DNP y el SS es 3 veces C y P, ¿sí? Ajá. Son los tres compuestos desacoplantes que vimos. Vimos que gracias a la característica del pH ácido, la fuerza protón motriz que existe en, en el espacio intermembranal, estos compuestos se van a protonar, van a difundir sobre la membrana interna mitocondrial, llegan a la matriz mitocondrial y debido a la fuerza, fuerza protón motriz y el pH ácido que existe más alcalino en la matriz, liberan ese protón y vuelven a salir al espacio intermembranal, retomando ese ciclo, y de esa manera desacoplan la alta concentración de protones en el espacio intermembranal, disipándola hacia el interior de la matriz. Ese es el mecanismo general de acción de los compuestos desacoplantes. Pero no solamente existen esas moléculas, existen moléculas que inhiben el transporte de electrones, ¿sí? Entonces, se conocen como inhibidores de la fosforilación oxidativa, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Hay diferentes compuestos que inhiben a diferentes niveles de la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa acoplada. ¿Cómo habíamos definido la fosforilación oxidativa acoplada, León? ¿Quién recuerda cómo definimos fosforilación oxidativa acoplada? Levanten tus manos. Mm,
No recuerdo la acoplada, profe, nada más recuerdo la definición que vimos de fosforilación oxidativa como tal. A ver, fosforilación oxidativa, León. Pues nosotros la definimos como un proceso que forma pues ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD reducido o FAD reducido al oxígeno por los transportadores. Y ¿Qué pues más? definimos que esta era la principal fuente por la cual se obtenía el ATP en organismos pues aeróbicos. Es la definición que a mí se me quedó de la clase. Arlet, ¿estás de acuerdo con León? Complementa el debate. Sí, profe, yo recuerdo Aclara, que había por favor. dicho que era oxidativa porque en todos los complejos se llevan a cabo reacciones de óxido de reducción y acoplada porque decíamos que si no se sincronizaban todos los compuestos no se podía llevar a cabo la síntesis de ATP. Sí, acoplado en el sentido que exista esa transferencia de electrones. Se está proyectando la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí? Arlet, No, no, profe. ¿sí? No, profe, no se está proyectando nada. Bueno, para retomar esta parte del concepto de fosforilación oxidativa que define el León, está incompleto, porque la fosforilación oxidativa como tal, pues es simplemente, como su nombre lo dice, fosforilación ¿de qué? Del ADP oxidativo. ¿Por qué? Porque hay transferencia de electrones sobre todos estos complejos, se oxidan y se reducen, ¿sí? Acoplado significa que va a existir tanto el transporte electrónico, el de electrones sobre todos los complejos, para crear todo ese gradiente electroquímico en el espacio intermembranal y que además van a llevar a cabo la síntesis de ATP en la ATPasa. Esa es la fosforilación oxidativa acoplada. Tanto la fosforilación de ADP, el transporte electrónico de forma eficiente sobre los complejos de la cadena transportadora de electrones, y la oxidorreducción de estos mismos compuestos para, y como único objetivo, la producción de ATP. Okay. Ya hemos revisado algunas características de cada uno de los complejos. Aquí vamos a estar revisando qué, y que es el punto que quiero mencionar en esta clase, que existen, así como existen moléculas que nos ayudan a desacoplar ese gradiente electroquímico que se genera por los diferentes complejos de la cadena transportadora de electrones, existen moléculas que van a impedir que se transfieran los electrones de dónde, del NAD al complejo 1, ¿sí? Algunas moléculas que se han reportado y que son moléculas generalmente obtenidas de bacterias, plantas, etcétera, por ejemplo la rotenona, la tericidina, amital, demerol, algunos compuestos mercuriales, van a inhibir el transporte de ¿qué? De electrones a partir del NADH. Así como existen moléculas que actúan sobre el complejo 1, existen compuestos que van a estar afectando el complejo 2, que es la succinato deshidrogenasa. ¿Cuál? El tenoil trifluoroacetona y la carboxina, ¿sí? También para el complejo 3 existen algunos inhibidores del flujo de electrones, compuesto que inhibe el complejo 3, la antimicina. Y a nivel del complejo 4 está el monóxido de carbono, la sida de sodio y el cianuro, ¿sí? Son compuestos que inhiben el transporte de electrones para que van a impedir que se transfieran los electrones entre los diferentes complejos y disminuye el gradiente electroquímico, ¿sí? Existen también algunos compuestos que actúan sobre la ATPA sintasa, por ejemplo, la oligomicina. Ahorita no recuerdo qué significan cada sigla de este compuesto, que es el DSCD, pero son dos compuestos que están inhibiendo la ATP sintasa principalmente. Entonces, se ha observado
que estos compuestos van a estar disminuyendo a nivel de los complejos de la cadena respiratoria, disminuyen más bien, no disminuyen, inhiben el transporte de electrones, disminuyendo que en los respectivos complejos, por ejemplo, el 1, el 3 y el 4, exista una disminución en la emisión o la expulsión de esos protones hacia el espacio intermembranal para que no se forme el gradiente electroquímico de una forma eficiente, ¿sí? Y aquí pues están también enumerados los desacoplantes, ¿sí? El 2,4-dinitrofenol, el dicumarol, el FCCP, pero principalmente los más usados, los más potentes, es el otro compuesto que es el CCCP, que la única diferencia es el flúor y un carbonil adicional a la molécula, ¿sí? Entonces, aquí en esta diapositiva se muestran algunos de los inhibidores del transporte de electrones que hacen que disminuya este gradiente electroquímico y en consecuencia disminuye la síntesis de ATP, pero también a nivel del ATP a sintasa existen moléculas que inhiben la síntesis, pero la síntesis de ATP en este caso, a nivel de la F1, ¿sí? El DSCD y la oligomicina. Son dos compuestos que van a inhibir la síntesis de ATP a nivel de la subunidad F1. ¿Dudas, comentarios? Hasta aquí todo bien, profe, muchas gracias. Aquí tenemos ¿se sigue viendo la presentación? No, ya no. No, profe. Déjame ver, aquí está tenemos la definición del DSCD, que es la diclohexilcarbodiamina, ¿sí? Es el otro inhibidor de la subunidad F1, en consecuencia inhibe la síntesis de ATP, ¿sí? Existen, bueno, aquí se mencionan en esta tabla también algunas moléculas que son denominadas como ionóforos, ¿sí? Ionóforos son ciertas moléculas que van a ser o que van a permitir disipar la concentración de ciertos iones de un espacio con respecto al otro. Por ejemplo, tenemos la valinomicina, que es un ionóforo de potasio. Lo que hace es disminuir. Si nosotros tenemos una concentración de potasio existente en el espacio intermembranal, si ustedes agregan valinomicina, este va a crear huecos específicos en la membrana interna mitocondrial y lo que va a hacer es disipar o transferir todos los potasios posibles o cierta concentración de potasios que se encuentran en el espacio intermembranal, los mete a la matriz mitocondrial, ¿sí? Está la nigericina, ahorita recuerdo que es específica para sodio y existe, no son los únicos que existen, ¿sí? Es la valinomicina para potasio y la nigericina para sodio, ¿sí? Okay. Hay otros compuestos, por ejemplo, lo vimos en clases pasadas, en el famoso translocador de adenin-dinucleótidos, que lo que hace es intercambiar la entrada de ADP y la salida del ATP que se sintetiza a nivel de membrana interna mitocondrial en la ATP sintasa, y este compuesto, el atractilócido, lo que hace es inhibir la actividad de este translocador, impide que salga el ATP y meta el ADP para que se siga fosforilando. ¿Okay? Okay. Bueno, esto vamos a dejar el día de hoy, chicos. Vamos a tener, mañana tienen su examen de la unidad 3, el lunes de la 4, nos estaríamos viendo el martes en clase, nos vemos el lunes en laboratorio, y no sé si tengan alguna duda, comentario al momento. Vamos a entrar en la tercera etapa de lo que ya es la unidad de fosforilación oxidativa, que vamos a empezar a revisar algunas teorías actuales de cómo es la disposición
interacción de los diferentes complejos de la cadena transportadora de electrones, y que les había mencionado, tiene aproximadamente unos 10 a 15 años que se ha empezado a dar evidencia de que lo que estamos viendo pues ya quedó un poquito atrás, pero que también puede haber otras formas en las que se puede transferir esos electrones y crear esos gradientes electroquímicos. Entonces, eso va a consistir en la revisión de artículos actualizados, bueno, ligeramente actualizados, porque les estoy mencionando que estamos hablando de 10 años más o menos. Entonces vamos a tener bastante actividad en lectura de artículos de inglés. Así es que prepárense para su lectura, comprensión del inglés y exposición. Los que gusten exponer en inglés, adelante. Es aceptada su exposición, su presentación, adelante. Haré asignaciones específicas para los artículos correspondientes. Si no tienen nada al respecto que comentar o alguna duda, los dejo y nos veríamos hasta el martes en clase y lunes en laboratorio. ¿Sale? Gracias, profe. Okay. Hasta luego. Bonita tarde a todos. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.